El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:06 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por la interacción, gracias por los comentarios, gracias por las críticas. Esto es así, la libertad de expresión en la que creemos, procuramos practicarla, aunque a algunos no les gusta, pero procuramos hacerlo, ¿no? Nuestra libertad de expresión, ustedes tienen la libertad de coincidir o discrepar tanto con la visión de quien les habla, que termina siendo apenas una opinión, de ninguna manera es la verdad absoluta. No existe una sola verdad, ¿no? La verdad es la suma de muchas verdades, diría alguien. Y en la opinión, evidentemente, no hay imparcialidad, no hay objetividad. Sí procuramos hacerlo con seriedad, con frontalidad, con rigurosidad, pero sobre todo con argumentos. Gracias por seguirnos, gracias por conectarse con nosotros. Sigamos en la tónica de la política, ¿no? Hoy hablaremos sobre lo que ha pasado la semana anterior, cómo se proyecta la política en estos días. Hablemos con Mae Montaño, asambleísta independiente que nos acompaña, nos atiende en esta mañana, los tiempos que vamos a conversar con ella. Un poquito sobre lo que pasó la semana anterior. Ingeniera Mae Montaño, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Fabricio. Encantada de verle a través de la tecnología y a quienes nos escuchan a esta hora, un gran abrazo. Pensé que me invitaba para hablar de temas más agradables, pero bueno. Terminamos hablando de política. Oiga, ¿cómo lee usted lo que pasó el viernes en la Asamblea Nacional, la elección de la tercera de la terna? La gente tiene que conocer que estos temas, sobre todo la estructuración de una terna, es absoluta responsabilidad del presidente. El presidente le pone a la Asamblea 3 nombres y le dice, si le gusta el primero, que es mi elegido, vote por ella o por él. En este caso era ella. Si no le gusta el primero, no tiene los votos, no tiene los 70 votos que requiere para ser aprobado, pasa al segundo. Y si no es el segundo, es el tercero. Y si no es el tercero, significa que el Ministerio de la Ley designará a la primera. Eso era para mí la parte más difícil de hacer para la Asamblea. O sea, dejar que pase una decisión de esa naturaleza por el Ministerio de la Ley. Así que la Asamblea cumplió. No tuvo los votos la primera, no tuvo los votos el segundo, y llegando a la tercera tomamos una decisión, y eso es. Ahora queda en las manos de la presidenta estar a la altura de esta decisión de la Asamblea, que no fue fácil, que fue complicada, porque estábamos entre la espada y la pared, eso es cierto. Pero bueno, la decisión está tomada, y a mi parecer, yo que muchas veces soy súper crítica, muy autocrítica con nuestra actuación en la Asamblea, digo que fue la mejor decisión sin ser la perfecta. ¿Por qué fue la mejor decisión, asambleísta Montaño? Porque había que escoger a uno de la terna. O sea, la Asamblea no tenía ninguna posibilidad, ninguna competencia para buscar a otra persona. Usted, por ejemplo, perdón que le interrumpa, usted, por ejemplo, ¿no cree que la Asamblea podía eventualmente rechazar y devolver la terna? Digamos, leyendo el 150, en la última parte del 150 de la Constitución, dice si la Asamblea omite pronunciarse. Es decir, un pronunciamiento hubiese sido, por ejemplo, el rechazar a los 3 integrantes de la terna y devolverla. ¿O usted cree que no había esa posibilidad jurídica, asambleísta Montaño? Yo hasta pienso que podíamos haber tomado esa decisión, pero recuerde, pueblo ecuatoriano, recuerde, estimado Fabricio, que no tenemos un gobierno que se distingue precisamente por el respeto a las normas constitucionales. Entonces, en ese caso, hubiese sido un absoluto fracaso el haber tomado esa decisión, porque seguramente el presidente que daba todo para que la primera sea elegida, escogida, designada, o como le querramos, o caída del cielo, o entrado por la ventana o por el techo a través del Ministerio de la Ley, hubiera asumido que ese no era un pronunciamiento de la Asamblea. Ese era un completo riesgo, puesto que la norma constitucional no está muy clara, siempre deja unos espacios ahí a la interpretación, y al parecer habla de los candidatos cuando tienen que presentarse y bla, 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 y no habla nada de este espacio, de este capítulo especial de qué hace. Y lo que te dice es, tiene que escoger de una terna que envía a la presidencia. Yo sí interpreté que el presidente, sobre todo por sus declaraciones hechas el viernes como al mediodía, me parece, o en la mañana,
interpretaba que la Asamblea no podía darle otra respuesta que escoger de los 3 de la terna. Así que políticamente, porque esto es una decisión política, no había ahí un asunto de técnica, sino un asunto eminentemente político. Vuelvo a insistir, no es que la decisión me dejó completamente satisfecha, no es la perfecta, pero fue actuar con responsabilidad, porque si no, en este momento el pueblo ecuatoriano y la opinión pública estuviera, no sé si celebrando, pero por lo menos hablando de la elección, de la designación, del escogimiento de una vicepresidenta absolutamente cuestionada. Y eso hubiera sido mucho más vergonzoso para la Asamblea. Yo, en el comentario precedente, quiero contarle a la asambleísta May Montaño, yo sí creo que la decisión de la Asamblea del día viernes le ahorró al país una discusión jurídico-constitucional. Creo que le ahorró una nueva crisis institucional que no la necesitamos en este momento. Yo sí creo que había que tomar una decisión. Yo soy de los que piensa que la Asamblea sí podía devolverla, pero también reflexionaba esta mañana en la primera parte de este noticiero y casi que coincidiendo con usted, yo sí veía un riesgo político y jurídico el tomar una decisión que pudo haber sido desconocida por el presidente de la República. Se pudo haber interpretado que no hubo un pronunciamiento expreso de la Asamblea y se pudo haber aplicado el Ministerio de la Ley. Ahora, ¿por qué no María Paula Romo? ¿Por qué no Juan Sebastián Roldán? ¿Cómo lee usted? Y yo le pregunto, porque me imagino que usted no votó ni por la doctora Romo ni por el doctor Roldán. ¿Por qué asume que la Asamblea no dio los votos para los 2 primeros de la terna? Yo no quiero profundizar en temas personales. Y yo me voy a referir a aquello que es de conocimiento público. Integrantes eran los 3 de un gobierno, pero los 2 figuras que destacan precisamente por ser la mesa más chica y los personajes más cercanos de un gobierno y de un presidente absolutamente cuestionados por su ineficiencia, cuestionados por su inoperancia, pero sobre todo cuestionados por la inmensa corrupción que ya no solamente que duele, sino que espanta. Era por demás triste que el personaje que encabezaba la terna, que definitivamente en este momento ya debería estar llamada ante la Fiscalía, no porque estemos decidiendo que es culpable, pero porque sus responsabilidades en su relación política, entre comillas, o politiquera, con algunos miembros y algunas bancadas en la Asamblea, le obligan a comparecer ante los ecuatorianos para responder del reparto, de un reparto que no es cualquier cosa, de un reparto que implica áreas de completa responsabilidad del Ejecutivo. Es que la gente tiene que saber eso. O sea, de completa responsabilidad del presidente de la República y su gabinete son las áreas que están comprometidas en el reparto. Todas las áreas que están comprometidas en el reparto son de absoluta responsabilidad del presidente y de su gabinete. Y la persona que ha servido de enlace, y así ya van saliendo de a poco en las investigaciones de un periodismo que en alguna medida ha permitido ir destapando esta putrefacción que ha contaminado a los políticos, a los representantes, al Ejecutivo, a los órganos de control, a la justicia y hasta la sociedad civil a través de los llamados emprendedores o empresarios, entre comillas. Ella debería estar en ese plano y no aspirando a ser vicepresidenta de la República, en el primer caso. Y el segundo caso, el señor Roldán, pues ya él no tiene discusión. Sabemos que ellos son el poder tras el poder. O sea, a veces uno se pregunta, oye, ¿tenemos presidente todavía? ¿Todavía hay presidente? Entonces uno ya no sabe quién es quién o quiénes toman las decisiones, o por lo menos presumimos quiénes toman las decisiones. Así que definitivamente la votación decidió que no es por May Montaño, porque yo podría no tener simpatías por los señores, podría no sentir que tienen los méritos suficientes para ser vicepresidente. En todo caso, quedó demostrado que los 2 primeros de la terna, a pesar de todo y de cosas que habrá que investigar, no tenían el respaldo político de la Asamblea. O sea, eso quedó claro. Y en el caso de la tercera, pues, ni amor y ni odio, porque en mi caso la verdad es que ha sido una funcionaria de tan bajo perfil que personalmente... ¿Usted no la conocía? ¿Usted no la conocía?
personalmente no la conocemos, y yo sí le puedo asegurar, Fabricio, y a quienes nos escuchan, les puedo asegurar con absoluta realidad que no me dejó satisfecha ni siquiera haber tomado ese voto, porque dije, la verdad es que o sea, sentirnos obligados a votar por la menos cuestionada, no porque a lo mejor no tenga cuestionamiento, sino porque por su bajo perfil, no conocemos todavía, es muy triste elegir al segundo mandatario del país, al menos cuestionado de una terna, cuando deberíamos estar diciendo aquí es por sus valores, por su trabajo, por sus características personales, porque consideramos que en este momento de crisis tan profunda del país, es la figura que podía complementar, vuelvo a decir, a un presidente que a veces lo sentimos inexistente. Eso hubiese sido muy satisfactorio para mí, pero políticamente tuve que tomar lo que yo consideraba en ese momento la mejor decisión, políticamente. Hablemos también de lo que se viene a nivel político, porque ¿cómo queda la Asamblea con la decisión del día viernes y su relación con el Ejecutivo? Tomando en cuenta que además quien encabezó la terna y que no contó con los votos, me refiero a la doctora Romo, siendo ministra de Gobierno, se supone que es una suerte de enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. No sé cómo queda la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, asambleísta Montaño. Tristemente, usted que conoce mis opiniones en las pocas veces, no, muchas veces, no sé, bueno, en las oportunidades que hemos podido. Últimamente muy pocas veces. Últimamente es verdad, a los tiempos que conversamos de nuevo, eso es cierto. En las oportunidades que hemos podido conversar, no tengo en mi experiencia de legisladora un momento, si cabe el término, constructivo de una relación de la Asamblea con el Ejecutivo. En mi primer periodo, una relación absolutamente de subordinación y de sumisión de la mayoría aplastante de la Asamblea a los designios, a los deseos y a los apetitos del presidente. Y en este periodo hemos pasado a unas mayorías móviles que se mueven no de acuerdo a los intereses y a las conveniencias y a las decisiones que requiere el pueblo ecuatoriano, sino que ya hemos visto, ya estamos sintiendo que se han movido por aspiraciones de grupos, por apetitos individuales y por deseos más bien ilegítimos, que es lo que se debate y lo que se investiga. Entonces, no ha habido esa relación constructiva, ha habido una relación enfermiza, y por eso yo aspiro, ojalá, que en el próximo periodo la calidad de la Asamblea sea tal y la relación con el Ejecutivo sea de independencia, pero de una independencia sana, una relación de trabajo, una relación de respeto. Ese respeto no existe. Entonces, por eso vemos que estas mayorías se han movido a partir de relaciones de reparto, porque este año no ha habido ni siquiera una relación ni ideológica, ni partidista siquiera, ni partidista, sino de actos ligados a la corrupción. Esa es la realidad, esa es mi experiencia, así que hablar en este momento de mantener, no hay nada que mantener, porque ha sido terrible, de construir, posiblemente, de reconstruir no, porque tampoco ha estado construida, pero falta poco tiempo. Lo que le queda a la Asamblea en estos 10 meses de trabajo es, por lo menos, y yo sí voy a insistir en las posibilidades, en los medios, en la posibilidad de las redes, lo que sea que tenga posibilidad. La mejor cosa que la Asamblea podría darle, porque autodepurarse no va, tampoco. Entonces, aprobar la ley de extinción de dominio, una ley que está pedida por la Fiscalía, que está exigida por el pueblo ecuatoriano, que exige una herramienta que permita recuperar lo robado y que permita recuperar para los ecuatorianos los bienes y la riqueza producida por la gran criminalidad, no solamente por la criminalidad de la corrupción a través de sus redes delincuenciales, sino por el narcotráfico, por el enriquecimiento ilícito o no justificado, por las redes de delincuencia transnacional que operan en el país con fuerza y que crecen, y que por lo menos esta ley
Esperamos que sea una ley que tenga dientes, venga a poner sus garras, sus dientes sobre esta riqueza ilícitamente adquirida o injustificada en el caso de los testaferros. Correcto, que esa es una de las asignaturas pendientes. Voy cerrando esta entrevista con Mae Montaño. Le quiero preguntar rápidamente, porque la semana anterior usted participó del lanzamiento o presentación de una interesante iniciativa sobre la equidad crediticia. ¿En qué consiste, asambleísta Montaño? En este periodo de crisis hemos recibido tantas llamadas y tantos mensajes de ciudadanos y sus familias que perdieron sus ingresos, que perdieron su trabajo. Y yo digo, cuando escuchamos que solamente en este periodo se han perdido más de 240,000 empleos, podríamos sentir cuál es la situación de las familias. No pueden hacer frente a sus obligaciones crediticias, sobre todo aquellas que tienen que ver con hipotecas de vivienda, y ven en riesgo precisamente esa que ha significado en este tiempo la mayor defensa y protección de la familia. Y ahí se nos despertó el interés por tantas quejas que recibimos. La gente se siente indefensa frente a la banca y a la negociación y a los procesos de refinanciación. Y por eso hemos creado este grupo que somos, en mi caso, pues una política que quiere poner su curul y a su equipo de trabajo al servicio de la gente para servir de nexo con las instituciones que no funcionan desgraciadamente a favor de los ciudadanos. Ni la superintendencia de bancos y menos la Junta de Regulación responden a este llamado, a este clamor de las familias, sino que responden a los intereses de una banca y de un sistema financiero que no quiere adecuarse a las nuevas condiciones de crisis del país, sino que quiere permanecer apegada, amarrada a las mismas normas que en momentos llamados de estabilidad económica del país le permitieron una gran ganancia. Nosotros no somos enemigos de la banca, entendemos precisamente lo que la banca y el sistema financiero significa en un momento de crisis económica, pero estamos buscando una mayor equidad frente al ciudadano, frente a sus clientes, y estamos buscando la forma como a través de esta presión ciudadana la banca y el sistema financiero entiendan que este es un momento de crisis y que las normas tienen que cambiar, que hay que meter al debate el tema de cuál es el sistema financiero que el país requiere, primero para conseguir estabilidad y luego, ojalá, para encontrar una nueva normalidad. De eso se trata, de poner en el debate estos temas que a veces parecen temas tabú. No toquen las tasas. Nadie puede hablar de la banca porque si no, entonces vendrá una hecatombe. No, señores, hay que hablar, hay que transparentar, hay que hablar de manera directa, de manera concreta y poner el dedo en la llaga. No habrá salida de la crisis en un momento en que se necesita liquidez, en que se necesita alimentar a los pequeños y medianos empresarios de liquidez, y en el que se necesita dar todas las facilidades y mecanismos de refinanciamiento a las personas que tienen obligaciones y que quieren hacer frente a esas obligaciones, pero que tienen muchas dificultades. De eso se trata, mi querido Fabricio, de que la asamblea y los asambleístas no estemos solamente ligados, que lo tenemos que hacer, ¿no?, a las denuncias y a las broncas políticas, sino que también le demos buenas noticias a los ciudadanos, que no se sientan solos. Así que esa es la iniciativa. Tenemos una plataforma muy interesante. Quienes quieran pueden entrar a equidadcrediticia.com y pueden encontrar información suficiente. Y si alguien requiere asesoría, requiere soporte, pues nosotros no le estamos diciendo que vamos a resolver los problemas, pero quieren ser escuchados, quieren ser oídos, quieren recibir una información, no quieren estar solos para enfrentarse a la banca, quieren saber de qué se trata esto del defensor del consumidor que ni sabemos que existen en la banca, o que existe uno por toda la banca a nivel del país. O sea, hay un montón de temas que tienen que ser debatidos en este momento de crisis para tener una banca y un sistema financiero mucho más transparente y más equitativo. Me parece que eso es lo importante y debe estar por encima de lo urgente. De esto poco nada se habla, es verdad. Interesante iniciativa. Gracias, asambleísta Montaño, por su tiempo. Ya nos reencontraremos nuevamente. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias. Lo mismo para usted y para quienes nos escuchan. Gracias. Mae Montaño, asambleísta independiente, aquí en A Primera Hora, 7:26.